Wow. Prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia increíble. Una de esas que te dejan pensando, ¿cómo fue posible? ¿Sí? ¿Y de qué se trata? Hoy vamos a hablar del gran robo del tren de 1263 en Inglaterra. Un golpe maestro que todavía se recuerda. Más de 2 millones de libras. De un tren en movimiento. Ah, wow. 2 millones de libras Bien. en esa época. Una fortuna. Imagínate lo que sería hoy en día. Me quiero imaginar. Y encima no era cualquier tren. Era el famoso Traveling Post Office. ¿El TPO? El TPO, ¿sí? El tren postal. Una fortaleza sobre rieles. Se suponía que era impenetrable. ¿Y cómo hicieron para robarlo entonces? Ahí está lo interesante. Detrás de todo esto había una mente maestra. Bruce Reynolds. Reynolds. Sí, un tipo con una mente brillante para lo ilícito. Lo curioso es que venía de una familia normal, clase trabajadora, pero tenía una ambición y una fascinación por lo imposible. ¿Y cuánto tiempo le llevó planear este robo? 3 años. 3 años. O sea, que no fue algo improvisado. Para nada. Reynolds lo planeó todo meticulosamente. Reclutó a un equipo de especialistas, conductores, expertos en señales, gente con fuerza bruta. ¿Y quiénes eran estos especialistas? Bueno, algunos de los nombres más conocidos eran Buster Edwards. Edwards. Sí, un tipo con cara de bonachón, pero hábil para lo ajeno. Y, por supuesto, el mismísimo Ronnie Biggs. Ronnie Biggs. Ese nombre sí que lo he escuchado. Una leyenda de Lampa. Bueno, pero antes de hablar de Biggs y los demás, volvamos a la noche del robo. ¿Cómo fue que lograron detener un tren en movimiento y llevarse semejante botín? Fue una operación de relojería. A las 3:15 de la madrugada manipularon las señales del tren. Lo hicieron detenerse en un punto estratégico. ¿Y el maquinista? ¿Qué pasó con él? El pobre Jack Mills. Ni se imaginaba lo que le esperaba. Claro, a esa hora. Lo obligaron a conducir el tren hasta un puente cercano. Ahí los esperaba un camión. Un camión. ¿Y cómo subieron todo ese dinero al camión? Entraron al tren a los tiros. No, para nada. Actuaron con una frialdad increíble. Desengancharon el vagón postal, lo llevaron hasta el puente y en menos de 30 minutos desaparecieron con 118 sacos de dinero. 118 sacos. Imagínate. Y nadie se dio cuenta. Los empleados del correo estaban durmiendo. Parece mentira, pero fueron tan rápidos y eficientes que los trabajadores del correo ni se enteraron del robo hasta mucho después. Increíble. Desaparecieron como fantasmas y dejaron atrás un tental de preguntas. Sí, y una de las preguntas más importantes era, ¿ahora qué? ¿Cómo iba a reaccionar la policía ante el robo del siglo? Claro, Scotland Yard no se iba a quedar de brazos cruzados. Imagínate la presión que tenían. Era el caso más importante del momento. Todos los medios de comunicación estaban encima. La opinión pública exigía resultados. Tenían que encontrarlos sí o sí. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Qué pistas tenían? Al principio nada. La banda desapareció por completo. Se refugiaron en una granja, lejos de la ciudad. Ahí dividieron el botín y festejaron su éxito. ¿Y la policía? No tenía ni idea de dónde estaban. Bueno, al principio no. Pero, como suele pasar en estos casos, un pequeño descuido les costó caro a los ladrones. Dejaron huellas dactilares por todos lados. Huellas dactilares. En serio, parece algo básico. Sí, pero en esa época... No era tan común usarlas como evidencia. Nada, exacto. Y lo más increíble es que encontraron huellas dactilares en un tablero de Monopoly. Un tablero de Monopoly, no me digas, estaban jugando mientras planeaban el robo. No, parece que lo usaron para entretenerse mientras estaban escondidos en la granja. ¡Qué increíble! Un juego de mesa los delató. Así es. Ese pequeño detalle fue la clave para que Scotland Yard empezara a desentrañar la trama. Analizaron las huellas, identificaron a los miembros de la banda y lanzaron una persecución que se extendió por varios países. Y ahí empieza la segunda parte de la historia, ¿no? La huida, las persecuciones internacionales, la vida de fugitivos. Exacto. Algunos fueron capturados rápidamente, pero otros, como Ronnie Biggs y Charlie Wilson, se las ingeniaron para desaparecer del mapa. Ronnie Biggs. El nombre me suena. No fue el que escapó de la cárcel. Sí, escapó de la prisión de Wandsworth. Vivió una vida de lujo en Australia y luego en Brasil. ¿En Brasil? ¿Y qué es en Brasil? Bueno, entre otras cosas, grabó una canción con los Sex Pistols. No. Ronnie Biggs, estrella de rock. ¿Quién lo hubiera dicho? Increíble, ¿no? Un tipo con mucha suerte. Aunque supongo que vivir como fugitivo no debe ser fácil. No, para nada. Biggs vivió siempre con el miedo a ser capturado. Finalmente, en 2001, regresó al Reino Unido, enfermo, cansado de huir. Y lo metieron preso. Sí, cumplió algunos años de prisión antes de ser liberado por motivos de salud. Una vida llena de aventuras. Aunque con un final un poco triste. ¿Y Charlie Wilson? ¿Qué fue de él? Wilson era un personaje más oscuro, más peligroso. También logró escapar. Se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia. Cirugía plástica. Estos tipos no se andaban con chiquitas. No, para nada. Fue recapturado en Canadá en 1968. Pasó varios años en prisión.
Tras su liberación, se mudó a España. España. Sí, vivió una vida llena de excesos hasta su muerte en 1990. Cada uno con su destino, marcados por este robo que los convirtió en leyenda. ¿Y qué de Bruce Reynolds, el cerebro detrás de todo esto? Él también logró escaparse. Reynolds no tuvo la misma suerte que Biggs o Wilson. Después del robo, huyó a México con su familia. A México. Sí. Pero la presión lo obligó a regresar al Reino Unido en 1968. Fue arrestado y condenado a 25 años de prisión, 25 años. aunque solo cumplió 10. Qué curioso. A pesar de ser el autor intelectual del golpe, Reynolds no disfrutó de la misma libertad que sus compañeros. ¿Crees que se arrepintió de sus actos? Es difícil saberlo. Reynolds siempre mantuvo una actitud ambigua sobre el robo. Por un lado se notaba cierto orgullo por su audacia e ingenio, pero por otro lado, era consciente del daño que había causado. Un personaje complejo sin duda. Y hablando de consecuencias, ¿qué impacto tuvo este robo en la sociedad británica? El impacto fue enorme. El robo capturó la imaginación del público. Se convirtió en una leyenda instantánea. La gente estaba fascinada por la audacia del plan, la astucia de los ladrones y la enorme cantidad de dinero robada. Es como si el robo del tren se hubiera convertido en un símbolo, ¿no? Sí, un símbolo de rebeldía. Una muestra de que el sistema no era tan perfecto como se pensaba. Sí, un símbolo de rebeldía, una muestra de que el sistema no era tan perfecto como se pensaba. Mucha gente los veía como una especie de Robin Hood modernos. Robando a los ricos. Exactamente, robando a los ricos para disfrutar de la vida. Y todo esto en una época de grandes cambios sociales, la revolución cultural en pleno apogeo. ¿Crees que el contexto histórico influyó en la percepción del robo y de los propios ladrones? Sin duda. El robo del tren ocurrió en un momento en que la sociedad británica estaba cuestionando las viejas estructuras de poder, buscaba nuevas formas de expresión. En ese contexto, la audacia de los ladrones, su desafío a la autoridad, resonó con muchos jóvenes. Que veían en ellos una especie de héroes. Exacto, héroes modernos, que se atrevían a desafiar las reglas. Es increíble cómo un solo evento puede capturar la imaginación de toda una generación y convertirse en un símbolo de una época. A pesar de los años transcurridos, el gran robo del tren sigue fascinando, inspirando y generando debate. Totalmente. Es una historia que nos recuerda que la realidad puede ser más sorprendente que la ficción y que incluso los actos criminales pueden tener un impacto cultural profundo. El gran robo del tren nos invita a reflexionar sobre la ambición humana, los límites de la ley, la delgada línea entre el bien y el mal y la eterna fascinación por aquellos que se atreven a desafiar las reglas. Y lo que es aún más interesante es que el misterio sigue vivo. ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Hubo algún cerebro en la sombra que nunca fue descubierto? ¿Qué fue de la vida de los ladrones que lograron escapar? Son preguntas que quizás nunca tengan respuesta, pero que alimentan a la leyenda del gran robo del tren. Es cierto, el robo del tren es como un rompecabezas con piezas faltantes, y eso lo hace aún más intrigante. Cada generación encuentra nuevas formas de interpretarlo, de encontrarle nuevos significados. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en el gran robo del tren de 1963. Una historia llena de audacia, misterio y personajes que parecen salidos de una película. Una historia que nos demuestra que la realidad puede superar la ficción y que a veces los criminales pueden convertirse en leyendas. Y quién sabe, quizás cada uno de nosotros lleve un pequeño Ronnie Biggs dentro, soñando con dar el gran golpe. Pero cuidado, a la próxima vez que jueguen Monopoly, observen bien el tablero. Nunca se sabe qué secretos puede revelar. Tienes razón, nunca se sabe. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, si les gusta la historia, la aventura y el misterio, no se pierdan los próximos episodios de The Deep Dive. Siempre hay algo nuevo por descubrir.